Miren la etiología. Acá pueden ver ustedes todas las causas de la diabetes insípida. Estas causas genéticas que ven ustedes acá son las que se presentan desde el nacimiento, ¿de acuerdo? Nacen las personas con una alteración, digamos, cromosómica y todo el tiempo. El diagnóstico se hace a edades tempranas. Muchas veces los niños, que son los que tienen este problema, los llevan los papás al neurólogo porque tienen enuresis nocturna, pues, se orinan en la cama. ¿Sí o no? Es bastante frecuente, ¿eh? A cierta edad. ¿Cuántos de estos niños no tendrán deficiencia de hormona antidiurética? Entonces, es importante hacer ese diagnóstico. ¿En qué consiste el síndrome de Wolfram? El síndrome de Wolfram se llama también la enfermedad de Diamond, de la letra D de dado, la I de iglesia, la A de América, la M de mundo, la O de oso, la N de nada y la D de Dante. Diamond, se llama así también, o Wolfram. Es diabetes tipo 1 más diabetes insípida. ¿Ya? Diabetes tipo 1 más diabetes insípida, problemas de sordera, o sea, neuronal del oído, y problemas visuales. Ese es el síndrome de Wolfram. Es una alteración cromosómica. Imagínense, diabetes insípida más diabetes tipo 1, ¿ah? Ellos necesitan insulina. Si la persona ha estado normal todo el tiempo y de pronto sufrió un traumatismo, miren, cualquier traumatismo en la cabeza, un golpe, una caída, un accidente, puede ocasionar súbitamente diabetes insípida. Entonces, toda persona que sirve o sufre un traumatismo encéfalo-craneano puede tener diabetes insípida. Se presenta en forma aguda. Toda persona que tiene un tumor en el hipotálamo o en la hipófisis que va y comprime el tallo, ¿no es cierto?, el tallo de la hipófisis, también pueden tener diabetes insípida. Es más, tienen diabetes insípida y recién solo así se descubre que tienen un tumor en la hipófisis. Los niños que tienen craniofaringioma tienen diabetes insípida, a veces hipogonadismo, hipotiroidismo y talla baja. Tienen todo junto. ¿Pero por qué fueron a la consulta? Por la diabetes insípida, orina mucho. O sea, ni cuenta se dieron los papás de que talla baja, sí, pues en la familia son chatos todos, ¿no? Como todavía no ha llegado a la pubertad el niño, que es pequeño, disgerminomas. Este disgerminoma es un tumor maligno. Hemos tenido un caso de diabetes insípida. Un niño que tenía 6 años que es llevado a la consulta, diabetes insípida, lo vemos en la consulta, se le pide, no es paciente mío, yo lo vi cuando era residente, le pide una resonancia al doctor, el paciente no trae la resonancia, pero trae el informe donde decía que no había nada. Bueno, el doctor se confía y le empieza a dar su tratamiento con hormona antidiurética. Venía a su control 2, 3 años, pasó 4 años, ya no regresó. Llega a la emergencia el paciente con trastorno de sensorio, lo ven los neurocirujanos y tenía tremendo tumor en la hipófisis. Era un disgerminoma. Fue operado, se envió a neoplasia, el paciente recibió quimio, pero falleció. O sea, era un disgerminoma. Metástasis, el pulmón y la mama. Pacientes que tienen ya cáncer metastásico pueden hacer diabetes insípida, entonces hay que sospechar que ya está haciendo metástasis a ese nivel. Igual con el linfoma y la leucemia. Infecciosas, meningitis, encefalitis, toxoplasmosis y todas las otras causas. ¿Cuál es la fisiopatología? Ya habíamos revisado la fisiología temprano. ¿Hay secreción o acción de la hormona antidiurética? Normalmente la secreción y la acción es 100%, pero si tiene acción hasta el 85%, es decir, casi normal, ¿no es cierto?, la acción de la hormona antidiurética. Falta que un 15% no se produzca para que ya haya síntomas. O sea, no esperamos de que no haya nada de hormona para que recién tener síntomas, no. Cuando ya hay un 15% de no acción de la hormona, ya hay síntomas.
El déficit entonces, así sea pequeño, aunque sea de 1 o 2%, ya produce poliuria. ¿Ya? O sea, ya hay poliuria, el paciente ya empieza a orinar y se activa el mecanismo de la sed. Y entonces es fácil, pues, ¿no es cierto?, tomar agua. Orinas más, tomas agua. Y así pueden pasar años los niños, ¿ah? Muchos años sin que ni la mamá se da cuenta. Sí, mijito, corretea todo el día, orina un montón, como no está atrás del niño, pero el niño, tengo sed. Oye, pero si has tomado agua, no, tengo sed, todo el tiempo tienen sed. Y se toman el agua 1, 2, 3 litros, 4 litros al día. Y es una diabetes insípida. Esto ya hemos visto la regulación. Recuerden ustedes que la diabetes insípida nefrogénica en el riñón, como dice acá, resulta de una alteración del receptor a la respuesta de la hormona antidiurética. Son enfermedades renales, obviamente, pero también puede haber drogas que pueden causar toxicidad. ¿Ah? Tengan cuidado con algunas drogas nefrotóxicas, pueden ocasionar una diabetes insípida nefrogénica transitoria. El cuadro clínico se caracteriza entonces por poliuria, polidipsia, puede haber enuresis, puede haber mixturia. La poliuria se define cuando es más de 3 litros. Si yo quiero sacar y ser más exquisito, entonces voy a decir más de 50 mililitros por kilo de orina al día. Que obviamente sale, si pesa 60 kilos, sale más de 3 litros, 3000. La orina está diluida. ¿Cuál es el examen más importante para ver si tiene o no diabetes insípida? La osmolaridad urinaria. ¿De acuerdo? La osmolaridad urinaria. Normalmente cuando es diabetes insípida es menos de 300 miliosmoles por kilo. También le pueden pedir ustedes sodio plasmático. Cuando el paciente está deshidratado, el sodio plasmático va a salir alto, o sea, va a haber hipernatremia. Pero si está bien hidratado, es decir, se compensa, no sirve el sodio plasmático, o sea, no siempre va a haber hipernatremia. Por eso es importante tomar la osmolaridad urinaria. Y la orina es cristalina. Ustedes le pueden pedir también un examen de orina, ¿sí o no? Y en el examen de orina tienen que ver la densidad de la orina. ¿Cuál es la densidad normal? 1010, 1020. En estos niños sale menos de 1005, 1003, 1002. El estado general es poco comprometido, sí, pues toman agua y están bien, ¿no? No tienen ni palpitaciones a veces. Pero el que no se compensa bien va a tener cansancio, fatiga, la piel está seca, hay constipación y a veces el examen de orina, como les digo, no necesariamente va a darme mayor cosa. Pero ojo, ¿ah? Si yo tengo un examen de orina y tiene proteinuria, entonces puedo sospechar que es una enfermedad renal. Si no tiene glucosa alta en la sangre, pero tiene glucosuria, podría ser también diabético. O sea, hay que en el examen de orina descartar algunas de estas, digamos, patologías. El diagnóstico diferencial se hace con otras causas que producen el síndrome que se llama poliuria polidipsia. Entonces, dentro del síndrome poliuria polidipsia, desde el punto de vista endocrinológico, ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial en relación a lo siguiente. Primero, la polidipsia psicógena. ¿En qué consiste la polidipsia psicógena? Son pacientes psiquiátricos que toman bastante agua, hasta 3, 4 litros, y obviamente si tú tomas bastante agua, tienes que orinar el agua que tomas. ¿Cómo nos damos cuenta que es un problema psiquiátrico? El paciente no va a venir pues con una cara de loco, no va a sentarse y va a decir, yo tomo bastante agua. Tú ves a la persona y te parece la persona más cuerda, atentas, amables, educadas, o sea, tú le preguntas y te dicen, no sé, o sea, yo orino bastante y tengo que tomar agua. Muchas veces a estos pacientes se les tiene que hospitalizar para hacer un control estricto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando los pacientes se escapan sin que les veamos y empiezan a tomar agua. O esconden las botellas debajo de la almohada. Entonces, ese es un cuadro psicológico y psiquiátrico. ¿Cuál es el tratamiento? Restringirle, pues, obviamente tiene que pasar con el psiquiatra, ¿no es cierto? Y ese tratamiento, restringes el agua y se le acabó su síndrome de poliuria polidipsia.
La diabetes mellitus. ¿Cómo haces el diagnóstico? Con un examen de glucosa simple. A cualquier hora. ¿Cuál es el valor de la glucosa para diagnóstico de diabetes? Si le tomas a cualquier hora. ¿Mayor de cuánto? De 200 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? Mayor de 200 con poliuria es diabético. No sirve hacerse en ayunas. La mayoría se hace en ayunas, sale normal, casi normal la glucosa. Diabetes insípida nefrogénica. Ese es el otro diagnóstico diferencial. Recuerden que eso es por problemas renales. La hipercalcemia. ¿Han leído hiperparatiroidismo? Cuando el calcio se produce en aumento, el calcio también mueve lo que se llama el túbulo colector. ¿Y qué pasa con el calcio? El calcio tiene que salir por algún lado. Si el calcio sale del hueso y produce hipercalcemia, el calcio sale por la orina. ¿Y qué se va a llevar? Sodio. Entonces, la hipercalcemia en hiperparatiroidismo es otro diagnóstico diferencial. ¿Y qué da? Poliuria, polidipsia. Sobre todo, hay lo que llamamos crisis hipercalcémica. Cuando el calcio, ¿cuál es el valor normal del calcio? Sérico. De 8.5 a 10.5. Otra cosa es iónico, ¿no es cierto? Que se puede tomar con gases arteriales. ¿Saben cuánto tienen estos pacientes que tienen hipercalciuria? Y mejor dicho, hipercalcemia. 14, 15, 16, 18, 20. Eso se llama crisis hipercalcémica. Se ve en cánceres. Tenemos una paciente ahorita hospitalizada que tiene un tumor en una de las parótidas, ha llegado a tener 20 de calcio. ¿Ya? Él tiene un carcinoma, productor de, o mejor dicho, tiene un cáncer que le está produciendo hiperparatiroidismo primario. Es gestante. Felizmente ya fue cesareada, el bebé de 31 semanas salió y la paciente va a tener que ser operada. Ha venido por fracturas múltiples, por agresión. El esposo la agredió y le fracturó los brazos. Es un problema médico legal. Pero ese es el caso que tenemos ahorita en San Antonio, está en la cama 14, me parece. Un hiperpara que vino a la emergencia por las fracturas, una gestante, la vieron en emergencia, dijeron, oh, tiene fracturas, la hospitalizaron en traumatología. Los traumatólogos la vieron, dijeron, bueno, como tiene ya 29 semanas, ya pasó el periodo de la, digamos, para tomarle radiografías, pero tuvieron que tomarle, ya había pasado las 12 semanas, y le encontraron fractura por todas partes, no solo la agresión del esposo. Entonces le piden calcio y fósforo y sale 18 de calcio. Y la paciente empieza a tener poliuria polidipsia y hace una crisis hipercalcémica. Entonces le dimos tratamiento con el cloruro de sodio, un poco de diurético, le dimos desmopresina y le pusimos ácido salidrónico, 5 miligramos, y el calcio se vino al otro lado yo también, y casi es hipocalcemia. Le tomamos el Sestamibi y no salió, a pesar que tiene un tumor ahí, no salió positivo el Sestamibi con tecnesio, lo cual es raro, ¿no? Debería salir. Entonces los de cabeza y cuello no querían operar, como estaba gestando, se hizo junta médica, el neonatólogo, el ginecólogo, el endocrino, todo el mundo entró ahí, ¿no? Porque es un problema médico legal también. Y se quedó en hacer la cesárea. Felizmente el producto salió bien, no hizo hipocalcemia y el bebito está ahí, ¿no? Entonces la paciente está esperando la cirugía. Y justo vino la abuela. Pero ese es un caso para que vean cómo entró la paciente poliuria polidipsia por la emergencia con sus fracturas. Entonces, es diagnóstico diferencial de estos síndromes que se llaman poliuria polidipsia. Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la central? La historia clínica. Recuerden, osmolaridad urinaria y el examen de deprivación del agua. El gol estándar es hacer una osmolaridad urinaria. Este cuadrito es importante, les pueden pedir en el examen. Si tengo la osmolaridad menor o mayor de 300 y tiene glucosuria en el examen de orina y glucosa alta, eso es diabetes. Es causa de poliuria polidipsia. Si la osmolaridad de la orina es elevada y tiene una urea elevada, es enfermedad renal. Pero miren, la osmolaridad menor más poliuria suficiente
poliuria más osmolaridad menor, pero obviamente sin problemas de glucosa, porque en ambos la osmolaridad está elevada en la orina. Es diabetes insípida. ¿Para qué sirve el test de deprivación del agua? O sea, el test de deprivación no se hace para diagnosticar diabetes insípida. El test se hace para diferenciar si es una diabetes insípida central o es una diabetes insípida nefrogénica. ¿En qué consiste este test? Al paciente se le hospitaliza, ¿ya? Está hospitalizado, le pones una buena bránula y lo tienes que pesar primero. Consentimiento informado, ¿no? Consentimiento informado, se le va a hacer el test de deprivación de líquido, entonces tienes que estar desde las 7 de la mañana, temprano, porque el test va a durar 6 horas por lo menos, con la enfermera al lado y tu equipo ahí. Lo pesas al paciente, le tomas la presión, frecuencia cardíaca, le mides la densidad urinaria y le puedes tomar una muestra para ver cómo está su hormona antidiurética. Y hipernatremia, también sodio plasmático. Y después no le das nada, lo miras nada más. El paciente entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a orinar, ¿sí o no? Empieza a orinar medio litro, 1 litro, 2 litros, pasaron 2 horas, le vas midiendo cada media hora la frecuencia cardíaca, la presión, pasa 1 hora y lo pesas. Lo vas pesando y vas viendo cuánto de peso va perdiendo. 3, 4, 5 horas, pues ya está pues de sed, ¿no? Ya orinó 3 litros en 2 horas, ya, ni duda que es una diabetes insípida, ¿no? Pero tienes que saber que es nefrogénica o central, porque a veces no es fácil hacer el diagnóstico. Y entonces lo empiezas a pesar. Si pierde más de 3% del peso, o el paciente ya empieza a hacer taquicardia, o sea, más de 100, o tú ves que ya está neurológicamente un poco alterado, suspendes la prueba. ¿Qué hacemos? Le ponemos desmopresina por vía nasal, o sea, la hormona antidiurética. Le ponemos y le dosamos la osmolaridad urinaria para ver si ha subido o no. Le dosamos hormona antidiurética también, ¿de acuerdo? Y le volvemos a pedir el sodio y la densidad urinaria. Se supone que tiene que subir la densidad urinaria. Ese es el test. La interpretación del test es esto, este cuadrito. Le haces la deprivación, ¿no es cierto? No le das agua. Miren, acá está la osmolaridad de la orina y acá está la osmolaridad del plasma. Si no tiene nada, si es normal, tú vas a ver entonces que no tiene nada, pues la osmolaridad en la orina es normal, la osmolaridad en el plasma es normal. Pero cuando tú le pones la vasopresina, tú vas a saber y vas a decir, bueno, a ver, la osmolaridad subió, pero no subió como debería subir hasta 1000. Sube la mitad más o menos, porque recuerden que está por debajo de 300 miliosmoles. Entonces me quedo aquí. Ah, bueno, debe ser una central versus una nefrogénica. Parcial. Cuando es parcial puedes tratar no con hormona antidiurética, sino con otro tipo de medicación. Y entonces hay que indagar un poco más sobre problemas nefrogénicos, de repente alguna pastilla que tomó. ¿Cuándo se dice que es nefrogénica completa? Cuando la osmolaridad no subió. No subió, pues le pusiste la desmopresina y no subió. ¿Y cuándo se dice parcial? Cuando sube la osmolaridad. ¿De acuerdo? Para eso sirve este test de deprivación. No les van a decir que interpreten, obviamente, eso es más para el especialista. Pero ¿para qué sirve? Para diferenciar la diabetes insípida central de la nefrogénica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la diabetes insípida? El tratamiento más simple es que tome agua, pues, ¿no? Y después es reemplazar, damos hormona antidiurética, la llamada desmopresina. También se puede utilizar medicamentos, pero los medicamentos se utilizan cuando es una diabetes parcial. Quiere decir que se produce la hormona antidiurética, pero no actúa. Entonces ayuda la carbamazepina y la clorpropamina. En los pacientes que están después de la cirugía les damos carbamazepina. Si no mejora su diabetes, entonces les ponemos y le damos la desmopresina. Entonces la desmopresina actualmente es un análogo de la hormona, es sintético, es un fármaco de elección, viene en varios tipos de presentación, ¿eh? Parenteral, oral e intranasal. Lo que más tenemos acá es el intranasal.
se denominan puff, ¿no? Cada vez que, digamos, administre se dice un puff. Empezar con un puff en la noche. Pero también hay por vía oral. Yo he visto tabletitas de 100. En Argentina, cuando estuve en Buenos Aires, encontré ahí varias, en las farmacias lo venden así como si fuera un Mejoral, un paracetamol. Tiene hormona antidiurética, vía oral, sí. Es que recuerden que una indicación es la enuresis nocturna. En la enuresis nocturna de los niños, que es bien frecuente, se trata, ¿no? El tratamiento es darle hormona antidiurética por vía oral, por si acaso. Obviamente lo que hacen es un descarte, que no sea un problema tumoral, ¿no? Muy bien. ¿Hay preguntas? ¿Está todo claro? Ya está el cansancio, creo, ya el cansancio está empezando a descompensar. Muy bien, vamos a ver entonces ahora los otros tumores que son los prolactinomas. El prolactinoma es importante porque es el principal tumor de la hipófisis a nivel mundial. Estos prolactinomas, como ustedes van a ver, son parte pues de estos tumores o neoplasias intracraneales. Esta es una revisión de este investigador que es el doctor Berkex, una revisión en Europa. 20% de la población tiene una lesión en la hipófisis. ¿Cómo hizo esta investigación? Ustedes saben que antes en Europa, por el seguro, todos tenían un seguro, ¿eh? Todos están asegurados en Europa. Entonces, por cualquier dolor de cabeza inespecífico, ¿qué le pedían los médicos? Resonancia. Ya ni siquiera se dedicaron a hacer una buena semiología. Dolor de cabeza, resonancia, todo el mundo, ¿no? Pensando que todos tenían tumores. Y encontró, y aparte de eso, habían personas que pasaban un riesgo, digamos, de salud ocupacional. Entonces les pedían resonancias. Y encontró que el 20% tenía un tumor en la hipófisis. Y es bastante. Imagínense, de cada 120 personas tenían un tumor. Pero no todos tenían clínica. ¿Qué quiere decir? Que no importa que tengan un tumor, pero no todos van a tener clínica del tumor. Las neoplasias de la hipófisis son casi la cuarta parte de todas las neoplasias dentro del cerebro. Son muy frecuentes. Cuando se han hecho autopsias, se ha visto que el 15% de los que se les hizo la autopsia tenían tumores en la hipófisis. Y nunca hicieron enfermedad. Se murieron de otra cosa, menos del tumor en la hipófisis. ¿Por qué se presentan los tumores? Estas son las teorías últimas, ¿no? Hay mutación somática y hay factores tróficos, factores de crecimiento, que no necesariamente tienen que ver con la hormona de crecimiento. Se llaman factores de crecimiento aberrantes. Estas son las dos teorías por las que hay una mutación adicional y entonces vamos a tener la presencia de estos tumores. Y la prolactina, que ha sido en realidad estudiada y hay guías en las cuales nos dicen cómo debemos abordar los prolactinomas, tienen dentro de esta teoría un asidero. Entonces, estas son las guías, miren, lo que les mencionaba, el doctor Melmet, este doctor Víctor Montori es un médico peruano que estudió endocrino en la Universidad Cayetano Heredia y es uno de los que investiga bastante lo que es prolactinomas. Entonces, en estas guías, ¿no es cierto?, de la Sociedad Americana de Endocrinólogos, nosotros nos basamos en estas revisiones últimas para abordaje de lo que es la prolactina. En primer lugar, miren, 40% de todos los tumores de la hipófisis son prolactinomas. En relación al tamaño, el 90% son pequeños, ¿de acuerdo? O sea, la mayor parte de los tumores son microadenomas y se presentan más en mujeres. De cada 10 tumores, 9 son mujeres. Pero los macroadenomas, que son el 10%, se presentan más en los varones. ¿Algo tendrá que ver el género? No se sabe, probablemente. Entonces, si ustedes tienen un varón que viene con un tumor hipofisiario,
lo más probable es que sea, si no tiene ningún otro estigma y tiene galactorrea y ginecomastia y tiene alteración de su líbido, que sea un prolactinoma. Y un macro, y la mayoría viene por problemas visuales. Miren la edad de presentación. ¿Son mujeres en edad fértil o no? Claro. Entonces, ¿qué las va a llevar a la consulta? Amenorrea. Hay una triada que es característica. ¿La triada qué dice? La triada dice, toda mujer en edad fértil que llega a la consulta con cefalea, según ellas migraña hace mucho tiempo, infertilidad y galactorrea, lo más probable es que sea un adenoma hipoficiario productor de prolactina. Primera causa. Tienes que descartar eso y después ver otra causa. Los microadenomas, como ven ustedes, son pequeños. No salen de la silla turca, estas son resonancias. El microadenoma es no la parte blanca, sino la parte oscura. No así, sino este tipo de imagen. Y acá se ve en el macroadenoma. Cuando es normal, la sustancia de contraste tiene que pintar al tumor. En los prolactinomas es lo que no pinta. La hipófisis normal tiene que ser pintada. Miren, todo esto es el macroadenoma productor de prolactina. Entonces, lo que les mencionaba, dentro de los síntomas de los tumores que producen prolactina, es la función gonadal la que está alterada. La historia natural dice eso. Miren, las mujeres, el 48% de las mujeres iban por infertilidad. En el caso de los varones era el 70%. Pero cuando preguntaron el líbido, en la mujer un poco difícil establecer el líbido, ¿no? El apetito sexual, bien difícil establecer. En el varón es la erección, pues. No hay erección, hay impotencia para erectar, es pérdida de líbido. La cefalea, las mujeres 39%, los varones no tenían cefalea. ¿Qué tenían los varones? Cuando les han pedido la resonancia tenían hemianopsia, ya no veían, pues estaban con el tremendo tumor en la hipófisis. Ginecomastia, la ginecomastia en las mujeres no existe, ¿sí o no? No hay ginecomastia. Cuidado que les pregunten, una causa de ginecomastia en las mujeres, no hay ginecomastia en las mujeres. En el varón es donde hay ginecomastia. Cuidado con esas preguntas. Son preguntas que parecen simples, pero cuidado que a veces cae. ¿De acuerdo? En la mujer, ¿qué habrá? Galactorrea. ¿Ok? Galactorrea. Quiero que se fijen en este cuadro. Ustedes van a ver en este cuadro, los varones tienen mayor diagnóstico cuando pasan de los 46 años. Miren, este es un cambio epidemiológico nada más, pero les pueden poner una pregunta así. Las mujeres más jóvenes en edad fértil se diagnostican más los microadenomas, pero cuando pasa la edad fértil, la mujer ya está en menopausia, ¿sí o no? Ya está en menopausia, entonces no tiene por qué ir a la consulta muchas veces, pero como la mayoría se diagnostica tempranamente, la mayoría se hace un diagnóstico temprano y se curan las pacientes. En el varón no. Como es un macroadenoma, lleva tiempo el crecimiento. Entonces, la mayoría de los varones van después de los 46 años. Y no todos van a ir porque tienen un problema de disminución de líbido, ¿no? ¿Cómo ingresan a la emergencia? Con una convulsión. Y ojo, son personas en edad reproductiva todavía, de 46 a 55 años. ¿Qué pasa con ellos? Llegan a la emergencia convulsionando. Le toman una resonancia, tremendo tumor. Les toman las hormonas antes de la cirugía, porque tienen que operarlo, ¿no? Y sale prolactina alta. Nosotros, usualmente a estos pacientes ya los vemos en UCI, cuando ya los operaron todo. Y empiezas a conversar y resulta que el señor tiene ginecomastia, el testículo está disminuido, el volumen testicular está bajo, y preguntándole, él ya tuvo problemas de hipogonadismo. Ya no se afeitaba, había pérdida de la fuerza muscular, y bueno, según él estaba pues muy cansado, llegaba tarde a la casa y ya no había relaciones sexuales. Y la esposa es la que dice, no, mentira, eso no es un mes, hace 2 años, que siempre anda cansado, he visto una disminución del deseo sexual, yo pensé que había problemas en mi matrimonio. Y en realidad el problema era el tumor que producía prolactina. O sea, en ambos, en el varón como en la mujer, produce hipogonadismo, ¿de acuerdo? Y en el varón es mucho más, ¿por qué?
falta la testosterona y por consiguiente no hay espermatozoides. Y cuando los varones son más ancianitos, ¿quién los envía a la consulta? El oftalmólogo. Porque el señor no veía bien, fueron al oftalmólogo para cambiar lente y el oftalmólogo dijo, usted tiene mianopsia, no ve por este ojo, nunca se ha dado cuenta. No, doctor, debe ser los lentes. Ah, con razón, pues me caigo por este lado. Le toman la resonancia y tremendo tumor. Y ellos son los que hacen el diagnóstico, entonces los derivan al endocrino y luego al neurocirujano. Pero ojo, a diferencia de la acromegalia, el tumor que produce prolactina no es el tratamiento quirúrgico de primera elección, es tratamiento médico, ¿de acuerdo? Es importante que dentro de las causas, a ver, una cosa es un tumor que produce prolactina. Entonces, lo primero que debemos determinar es hiperprolactinemia. ¿Qué es hiperprolactinemia? Aumento del valor de la prolactina en la sangre. ¿De acuerdo? Es lo primero que tienen que diagnosticar. Cuando hay hiperprolactinemia, después recién van a buscar el tumor y si lo encuentran, prolactinoma productor de la hiperprolactinemia. Cuando la prolactina es por encima de 500, casi con seguridad, vamos a decir que es un macroadenoma que produce prolactina. Pero miren, también se ha visto que cuando está por 250 hay medicamentos que pueden producir la prolactina alta. Por eso es importante que ustedes revisen las causas de la hiperprolactinemia. ¿Cuáles son las causas que se acercan? De hecho, primera causa de tumor hipoficiario productor de prolactina, sí, de acuerdo. La acromegalia también puede producir prolactina, son tumores mixtos. Causas fisiológicas, el coito puede producir hiperprolactinemia, por si acaso. La lactancia, el ejercicio, el estrés produce hiperprolactinemia. La gestación, el sueño, también puede producir hiperprolactinemia. Entonces, tienen que ver estas causas fisiológicas. Fármacos. ¿Quién no toma antidepresivos? Y hay personas que toman antihistamínicos. Personas que toman opioides, sobre todo las personas que tienen síndrome depresivo, ansioso, depresión, intentos de suicidio, los pacientes que tienen síndrome paranoide, esquizofrénicos. Todos estos pacientes usan 2 o 3 medicamentos. Van a la consulta si son mujeres por galactorrea. Le tomas el examen o sea, a mí me dijeron, ¿no? Cuando yo era residente, si sale menos de 100, no es un tumor. Puede ser hipotiroidismo, revisa bien la tiroides, si tienen bocio, tienen galactorrea, puede ser en el hipotiroidismo, como ustedes van a ver, miren, hipotiroidismo está por acá, ¿dónde está? Por ahí debe estar. Hipotiroidismo es causa de, ¿dónde está? Espérense, no lo han puesto aquí en este cuadro, pero el hipotiroidismo primario causa galactorrea y no necesariamente es un tumor hipofisiario, por si acaso, diagnóstico diferencial. En cambio, si nosotros vamos a tener una persona que toma todas esas medicaciones, puede ser que la prolactina suba y sube, miren, hasta 250. Yo he tenido pacientes que toman hasta 3 o 4 medicamentos. Risperidona, están con sulpiride, están con alprazolam, diazepam, citalopram, o sea, tienen tanto tratamiento que la prolactina se les dispara. Me he visto en la obligación de pedirle resonancia, pues, y ver que no había ninguna tumoración. Pedirle muchas veces al colega de psiquiatría que vea si es necesario que tome todo eso o hay que bajarle la dosis, porque yo tengo que darle pastillas para controlar la galactorrea. Una vez un psiquiatra me devuelve y me dice, bueno, no hay problema, le voy a quitar todo y si se mata usted es el responsable. Había tenido intentos de suicidio. Y como le dijeron que hubo un tumor en el hígado, más eso, ya se imaginan que la paciente la tenía cada 3 días en el consultorio. Entonces hay que tener mucho cuidado y vean ustedes las causas. Como les dije, el tratamiento es médico. ¿Qué usamos? Agonistas dopaminérgicos. La dopamina es la que va a controlar la secreción de la prolactina. ¿De acuerdo?
En nuestro mercado tenemos estos dos medicamentos, la bromocriptina y la cabergolina, ambos medicamentos. La bromocriptina es muy bueno el medicamento, solo que el problema es que hay que tomar todos los días y 4, 5, 6 pastillas. Tiene efectos colaterales, digestivos básicamente, diarrea, gastritis, náuseas, a veces vómitos, entonces es un poco difícil que el paciente pueda tomar todo el tiempo. Son 2 años de tratamiento por si acaso. La cabergolina viene en tabletas de 0.5 miligramos y el tratamiento es 2 veces a la semana. La dosis máxima es 3 miligramos, pero el problema es el costo. Pero tiene sus ventajas, se toma 2 veces por semana, mejor control, ¿no? O sea, hay que sopesar todo eso. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? El mecanismo de acción básicamente es, reducen el número y tamaño de los lactótropos, es decir, estos medicamentos lo que hacen es actúan sobre las células y les producen apoptosis. ¿Qué hacen? Regresionan el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Es decir, la célula que produce prolactina se muere. Y si la célula se muere, va a reducir el tamaño del tumor y la secreción de la prolactina. Eso es lo que se consigue con esta medicación. El tratamiento con cabergolina son 2 años. Miren, cuando es un tumor grande, puede normalizar la prolactina hasta en el 76%, es importante. O sea, hay un 25% que no lo va a normalizar y probablemente tenga que pasar a cirugía el paciente. Y en los microadenomas es mucho más, 80%. La cabergolina también reduce el tamaño, por eso el tratamiento es médico, no todo es cirugía. Si son microadenomas, casi en un 72% desaparecen los microadenomas. Y si son macro, 73%, o sea, no hay mucha diferencia entre el micro y el macro. La pregunta sería, y este es un caso, miren, este es un paciente que debía ser operado, este sí tenía que ser operado, no quiso. Es un paciente que tiene tremendo tumor que produce prolactina, que comprimía el quiasma y le producía edema cerebral. No quiso operarse, pues el señor dijo, no me van a operar, jamás. Era, creo, testigo de Jehová, no sé, no quería poner sangre. Bueno, la cosa es que no quiso operarse. A este paciente se le comenzó a dar la cabergolina a dosis altas, 2, 3 tabletas por semana, 4 tabletas por semana, durante 2 años. Y miren cómo disminuyó el tamaño. Quedó como un quiste, ¿verdad? Medio quístico. El problema de estos tumores grandes, de los prolactinomas, es que si bien es cierto, reduce el tamaño, pero la mitad de los pacientes tiene hipogonadismo. ¿Qué pasa si es una mujer que quiere embarazarse? Va a la consulta, dice, bueno, me he tratado con la pastilla, doctor, estoy normal, pero no puedo menstruar todavía. Entonces, estas pacientes necesitan usar hormonas. Le damos estrógenos y progesterona, y en el caso de los varones, les ponemos testosterona. El problema de los medicamentos es que pueden producir una mitogénesis en las válvulas, sobre todo en la válvula mitral. Hay una fibrosis de las valvas. Y esto se ha visto que aumenta la incidencia con la pergolide, que no hay acá, pero sí con el cabergolide. Claro, es más con el pergolide. Por eso es que a todos los pacientes se les envía a hacer un ecocardiograma antes, para que no haya ningún problema. Todos los prolactinomas, entonces, como estamos viendo, no van a responder al tratamiento médico. Hay un 10% que no responde. ¿Cuáles son esos? Los que son tan grandes que producen efecto de masa, o sea, aquellos que estaban comprimiendo la hipófisis y que el paciente no quiso operarse, o aquellos que se forman quistes. En ellos no va a haber buena respuesta. Entonces tendremos que enviar a estos pacientes a la cirugía. Se ha visto que los pacientes que se operan cuando tienen microadenomas o microprolactinomas, solamente el 74% se curan. O sea, no siempre se curan con la cirugía. Y con los macro solamente es el 34%. Entonces, si yo tengo un paciente que le hemos hecho tratamiento médico, ha rebotado, ha mutado, no ha controlado, se ha formado un quiste, le hemos mandado con cirugía
y ha recidivado, a pesar de que le han quitado la mayor cantidad, vuelve otra vez a tener el tumor que produce prolactina, entonces tenemos que dar radioterapia. Hemos dicho que si hay un tumor productor que puede producir cáncer, es el prolactinoma. Entonces se hace una radioterapia convencional o la denominada estereotáxica. La estereotáxica es dirigida, ¿no? Tiene que ir justo, hay marcadores, en medicina nuclear se utilizan marcadores. A ver, las células que producen la prolactina van a salir de tal color, salieron de tal color, entonces con la radioterapia se dirige justo esa cantidad de células. Como es un procedimiento caro, ¿qué hacen? Agarran y irradian toda la hipófisis. Entonces, ¿qué va a pasar? Hipopituitarismo. ¿Cuál es la complicación de la radioterapia? Los pacientes hacen un DSB, hacen stroke. Y si son piñosos, la radioterapia les va a producir tumores secundarios. O sea, puede haber el problema, la producción de un carcinoma. Muy bien. Para terminar, vamos a resolver algunas preguntas también que se pueden presentar, ¿no? A ver aquí. En relación a los tumores de la hipófisis, no necesariamente acromegalia, epidemiológicamente, ¿representan el 40% de los tumores intracerebrales? No, ¿no es cierto? Ahí tiene usted la respuesta. No son tantos, no son el 40%. Son en realidad el 25%. En las necropsias, por lo menos en Europa, es el 15%. ¿Todos los tumores, la mayoría son no funcionantes? No, son tumores funcionantes. Recuerden, la mayor cantidad de tumores son tumores funcionantes. Dentro de las causas de los tumores hipoficiarios, ¿están los factores tróficos y mutación somática? Sí, no se olviden, ¿eh? También puede haber supresión de genes o activación de oncogenes. Recuerden, esas son las otras causas. O trastornos cromosómicos. ¿Los prolactinomas representan el 80% de los tumores de la hipófisis? No, el 40%. Y aún así son la mayoría. Aquí a los prolactinomas. ¿Los tumores no se presentan en niños varones pequeños? ¿Verdadero o falso? Falso, claro que se presentan. Hemos dicho que los tumores que producen prolactina son muy frecuentes en niños, al igual que los craniofaringiomas. ¿Los estrógenos no producen hiperprolactinemia? Claro que producen hiperprolactinemia. Por eso es que cuando ustedes van a dosar la prolactina en una mujer, deben decirle, no debe estar tomando anticonceptivos. Me he puesto el anticonceptivo de inyección de 3 meses. Bueno, esperaremos que pase los 3 meses para dosar, porque va a salir alto. Entonces acá, los estrógenos sí producen hiperprolactinemia. Recuerden ustedes, en la tabla que les he puesto aquí, están los medicamentos. Y justo los estrógenos están acá. Estrógenos anticonceptivos tienen que estar fuera para hacer el dosaje. En relación a los agonistas, ¿cuál es el agonista característico? ¿Qué es un agonista? Que actúa parecido a la dopamina. Cuidado, a veces les ponen antagonista. Tienen que tener cuidado. Si hablamos de prolactina, los agonistas son la bromocriptina y la cabergolina. Ellos, estos agonistas, ¿no es cierto?, sí controlan el tumor. Entonces, esta de acá es falsa también. ¿Los agonistas no controlan? No, sí controlan el tumor. ¿La regurgitación es en la válvula tricuspidia? No. La regurgitación es en la mitral. Si tiene regurgitación en la tricuspidia, por eso es importante hacerle antes el ecocardio. ¿Los macroprolactinomas causan hipogonadismo persistente? Claro, recuerden, 50% de los tumores que producen macroprolactinoma causan hipogonadismo persistente. Y entonces los pacientes tienen que ser tratados con hormonas de terapia de reemplazo. En relación a la acromegalia, ¿los tumores ectópicos pueden ser de mama? ¿Verdadero o falso? ¿Mm? ¿Los tumores ectópicos que producen acromegalia pueden ser de la mama o no? Claro que sí.
¿El tratamiento es curativo y definitivo con la cirugía? ¿100% seguro? No. ¿La somatomedina C es útil para el diagnóstico? Claro, sí, no solo es la hormona de crecimiento. Recuerden que la IGF-1 es la somatomedina C. ¿La cabergolina se usa como tratamiento electivo? ¿Para la acromegalia se puede usar cabergolina o no? Claro que se usa como electivo. No es de primera línea, pero es electivo. ¿La somatomedina C no es una hormona para el seguimiento? Claro que es la hormona de seguimiento. No se hace el seguimiento de la acromegalia con hormona de crecimiento, sino con la somatomedina C. ¿De acuerdo? A ver, aquí en relación a la acromegalia, la eficacia de los análogos de la somatostatina en la reducción del tamaño del tumor se da en el 75% de los pacientes. Si ustedes ven los metaanálisis, sí se ve una reducción del tamaño en la mayoría de los pacientes, pero también se ve en la reducción, digamos, de la producción. Entonces sí se da en el 75% de los pacientes. El 20% es lo que reduce el tamaño, entonces ambos son correctos. ¿El pegvisomán actúa mejor si el paciente recibió radioterapia? Sí, porque si no va a crecer el tumor. O sea, tiene que darle radioterapia para darle pegvisomán. ¿La radioterapia controla el 100% del tumor en 10 años? No, solamente el 88%. Y eso, si es que los pacientes sobreviven, porque el problema es que el paciente puede hacer diabetes y puede hacer stroke y hacen infarto. O les puede dar un cáncer de colon, de tiroides o también un cáncer prostático. Y el macroadenoma se asocia a hipopituitarismo, recuerden.